2018 y 2020. Queremos agradecer a todos su presencia en este evento tan importante que nos congrega a los analistas en formación de toda América Latina. También queremos agradecer a los colegas del Comité Local del Congreso de FEPAL, con quienes hemos trabajado de forma intensa y sostenida por más de un año en la organización de este congreso. Agradecer a todos los que están trabajando hoy junto a nosotros, técnicos, asistentes, y en especial a Andrea Pupi de la empresa de eventos, por su profesionalismo, compromiso y permanente buena disposición para con todos nosotros. OCAL, como organización que nos nuclea, nos ha permitido instancias donde reunirnos en un intercambio científico y de experiencias comunes, orientadas a la consolidación de nuestra identidad como psicoanalistas. Hoy, este congreso es un espacio más de encuentro y de producción. Si bien todos anhelábamos encontrarnos presencialmente, tenemos la certeza que este congreso será igual de cercano, lleno de afecto, y nos permitirá intercambios que nos enriquezcan, como dan cuenta de ello las excelentes producciones que compartirán los colegas en la jornada de hoy y mañana, y el excelente programa que pudimos armar. Se va a poner en pantalla el trabajo en el otro idioma, para que todos podamos entender el español y el portugués, y les vamos a pedir a todos que cualquier dificultad nos lo comuniquen. Queremos hacer un esfuerzo para entendernos entre todos en este rico intercambio. Bueno, queremos agradecer también a toda la directiva de FEPAL 2018-2020, en especial a su presidenta Cristina Fulco, que tenemos el honor de contar con su presencia en esta apertura. Han sido 2 años de gestión de un verdadero trabajo conjunto de OCAL con FEPAL, donde nos sentimos muy partícipes, escuchados e integrados para pensar sobre la formación, las organizaciones y el presente y el futuro del psicoanálisis. Así que gracias. Y ahora sí, le doy la palabra con mucha gratitud a Cristina Fulco. Gracias, Jimena. Empiezo. Le quería decir buenos días a todos, hola a todos. Les doy la bienvenida y agradezco la invitación a esta mesa de apertura en este primer congreso virtual, como decía Jimena recién, de OCAL y también de FEPAL. Y quiero compartir con ustedes la alegría, verdadera alegría, por la gran convocatoria que ha tenido este congreso de OCAL, con 441 inscriptos. Creo que esta cifra da cuenta de la participación y compromiso creciente de los analistas en formación con el psicoanálisis. Quiero agradecer a Jimena Palabé y a Lynn Baguecki, presidentes de OCAL y ABC también, y a la directiva de OCAL, el trabajo sostenido que han mantenido durante toda nuestra gestión en la preparación del Congreso. También en el último encuentro de institutos, el 20º que tuvo lugar en Porto Alegre en noviembre último, y en tantas otras actividades que llevaría tiempo nombrar. Quería recordarles de qué modo en el periodo 2014 a 2018, la comisión llamada en aquel tiempo Comisión de Formación de FEPAL, impulsó cambios sustanciales para habilitar la participación de los entonces llamados candidatos en los temas vinculados al funcionamiento del instituto y a las actividades de FEPAL. En primer lugar, se canceló el precongreso didáctico en aquel tiempo, que históricamente coincidía con el congreso de OCAL y dificultaba la participación de los candidatos. El precongreso pasó entonces a llamarse Congreso Didáctico y funcionó en adelante dentro del congreso de FEPAL. De esta forma, se habilitaba la presencia de los analistas en formación y se podía hacer oír su voz, en el entendido que era fundamental mantener un diálogo y abrir debates que en la interlocución mutua aportara miradas nuevas y descubriera problemáticas muchas veces no pensadas desde la dirección de los institutos en relación al tránsito por los mismos. En segundo lugar, se invitó a participar de la mesa de apertura de los congresos didácticos y de los encuentros de institutos, históricamente integrada solo por miembros,
a un analista en formación propuesto por OCAL. En tercer lugar, en lo relacionado a la organización de este Congreso de FEPAL, como decía Jimena, se integró a la presidente de OCAL, a la comisión organizadora local, generando puentes permanentemente con los analistas en formación de todas las regiones de FEPAL. También contarles que en la construcción del tema del Congreso, los aportes y propuestas llegadas a través de OCAL se sumaron en forma importante a la definición del tema fronteras. Se pudo cumplir así uno de los objetivos iniciales de la plataforma de la directiva de FEPAL, que era mantener un contacto directo y sostenido con los analistas en formación a lo largo de todo el periodo. Entiendo que estos cambios dan cuenta de logros gradualmente conquistados por las últimas generaciones de analistas en formación, que supieron dar respuestas a las diferentes convocatorias, pero también y especialmente supieron hacer oír su voz en las internas de los institutos, de las sociedades y de los encuentros. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde los tiempos en que los analistas en formación tenían muy escasa participación y a veces eran excluidos de los avatares del devenir institucional y de los institutos de pertenencia. Actualmente su presencia activa en los distintos estamentos de las sociedades se encuentra en muchos institutos. La producción científica la encontramos no solo en sus publicaciones internas, sino también en la presentación de trabajos en las diversas actividades científicas de sus instituciones y de FEPAL. También integrando las distintas comisiones de trabajo dentro de las sociedades, cuarto pilar de la formación, como se ha dado en llamar. De todas formas, al leer el título de uno de los paneles de este congreso que ustedes inauguran, que dice, el analista en formación, un extranjero en el instituto, pienso que es largo todavía el camino a transitar. Para terminar, quiero compartir con ustedes que en el último Consejo de Presidentes, celebrado en julio de 2020 en Montevideo, se planteó una propuesta que fue apoyada por la mayoría de los presidentes y que se vincula al grado de compromiso y formas de respuesta que han tenido las sociedades de la región frente a la actual pandemia que asola al mundo, pero también frente a situaciones de carencia crónica en los estamentos más ignorados de nuestras sociedades. Ha sido también uno de los ejes que ha guiado la conducción del área de niños y adolescentes y el establecimiento de políticas públicas para hacer frente e integrar grupos de trabajo que incluyen analistas de formación, que se dedicaran a las zonas marginales de nuestra sociedad y al problema de la exclusión de atención de niños y adolescentes que quedan fuera del sistema. Se entendió que el tránsito por los institutos debe integrar las diferentes formas de trabajo en la comunidad, la cultura, los hospitales, la universidad y muchos etcétera. La propuesta de FEPAL, a través del Comité de Presidentes, consiste en integrar dentro de los planes de estudio de los institutos seminarios vinculados a trabajo en estas diferentes áreas que acabo de nombrar. Seminarios a realizarse en el extramuros, en diálogo con la interdisciplina, coordinados por docentes de los institutos. Esta propuesta ya la hemos presentado a la nueva Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL y al Comité de Educación de la IPA. Entendemos que es una forma de habilitar a los analistas en formación en el trabajo con la comunidad, la universidad, las políticas públicas, las problemáticas sociales, en la medida que permite acceder a una clínica que habitualmente no tenemos oportunidad de conocer desde el espacio o encierro de nuestros consultorios y de nuestras sociedades. Una clínica que al interpelar los claroscuros de nuestro paradigma nos permite seguir profundizando en nuestras teorías. Y aquí planteo una pregunta. ¿Se podrá empezar esta salida al extramuros y estos seminarios realizados afuera como quinto pilar de la transmisión, de la formación? También quiero recordar que desde la IPA se ha creado un intercomité para el estudio de, cito textual, prejuicios, racismo y violencia,
así como la sugerencia, y acá se encuentra la IPA Confepal con nosotros, la sugerencia de estimular a los institutos de IPA a la inclusión de seminarios curriculares a través de su comité de educación. Muchas gracias y les deseo a todos un fecundo congreso. Nos seguiremos viendo en el congreso. Hasta luego. Muchas gracias, Cristina. Y Bien. ahora le doy la palabra a Patricia, secretaria científica de OCAL. Bom dia, queridos colegas de toda a América Latina. Transformados pela realidade que nos foi imposta e hoje abastecidos pela possibilidade deste encontro, queremos agradecer imensamente a cada um de vocês que, junto conosco, desejou transitar fronteiras. Quando pensamos neste congresso, há mais de um ano atrás, e no tema que estaríamos trabalhando, pensávamos em um congresso rico, fértil, nutrido pela presença de muitos encontros, onde pudéssemos transpor nossas fronteiras culturais e juntos estarmos acrescidos discutindo a nossa prática e a nossa formação. Se, por um lado, a virtualidade nos impactou e nos exigiu uma transformação, por outro lado, nos aproximou, possibilitando o estreitamento das fronteiras geográficas, favorecendo o nosso convívio e nos permitindo estarmos aqui reunidos entre mais de 400 analistas em formação das mais diferentes regiões da América Latina. Assim, agradeço aos colegas de diretiva, aos representantes de institutos, à diretiva de FEPAL 2018-2020 e a todos os membros de OCAL que contribuíram para a construção deste momento. Que sejam dias onde possamos transitar na clínica, nas teorias e em nossa formação em um caminhar juntos. Pois se a pandemia fechou fronteiras, abriu janelas, e nossa mente pode ser parte delas. E a nossa mente pode ser parte desta. Participem, contribuam deste momento histórico para que juntos façamos deste encontro um trânsito com diferentes laços. Sejam todos muito bem-vindos ao 19º Congresso de OCAL. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Patricia. De esta forma, ahora se va a comenzar con las mesas de trabajos libres en sala 1 y en sala 2, como ustedes vieron en el programa. Aquellos que quieran quedarse en la sala 1, se quedan acá, vamos a esperar a que sea el horario de comienzo de 11:30. Aquellos que quieren participar de la sala 2, tienen que salir de esta sala y entrar al link que les llegó de invitación para la sala 2, la mesa de trabajos libres de la sala 2 que están en el programa. Si quieren, se los recuerdo, aquí en sala 1 tenemos la mesa Transitando Fronteras en las Teorías, con trabajo de Alicia de Colombia, de Jennifer de Perú y de Ana Georgina de México. Y en la sala 2, Transitando Fronteras en la Formación, con los trabajos de May Guimaraes de Brasil, de Michelle de Brasil y de Esther de México. ¿Sí? Ahora esperamos en estos minutos que sea 11:30 para comenzar puntual. Aquellos que quieran se quedan en esta sala, los demás en la sala 2. En el comienzo de cada sala se les va a explicar el funcionamiento, porque bueno, todos nos vamos a tener que ir acomodando a este congreso virtual, pero tenemos la total confianza de que va a ser un encuentro, como decíamos, riquísimo en intercambios.
De esta manera, nuevamente, la bienvenida a todos y a trabajar en conjunto en estas jornadas de hoy y mañana. Gracias a todos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Bien, bien. No sé si ya estamos... Hola Jennifer. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas, ¿qué tal? Bien, Bueno, gracias. me alegro. Gabriela, ¿estamos prontas ya para arrancar? Sí, Ok. todo bien. Un minutito, ya mismo, sea 9:30 en punto. Y seguimos. Ok. Dale, Silvia, podemos comenzar a dar la bienvenida y empezamos. Ok. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este primer congreso virtual de FEPAL, 19º Congreso de OCAL, Congreso de los Analistas en Formación de América Latina. Vamos a dar lugar a la mesa de temas libres, como ya adelantó Jimena. Las presentadoras serán Alicia María González Reyes, de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, con su trabajo El desarrollo psíquico temprano, visto desde la evolución como seres sociales. Alicia es médica especialista en psiquiatría, estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Se desempeña como psiquiatra en el área de psiquiatría forense, además de ejercer como psicoanalista. Actualmente se encuentra cursando su segundo año en la formación psicoanalítica del Instituto de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.
Jennifer Levy nos acompaña desde Perú, desde la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Va a presentarnos su trabajo Desigualdades Sociales, Transformaciones Internas. Jennifer es psicóloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, psicoterapeuta psicoanalítica egresada de la EPCA, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Católica de Perú. Actualmente está cursando su último año de formación en el Instituto Peruano de Psicoanálisis. Y Ana Georgina López Cepeda, de la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara, México, nos va a presentar su trabajo La relación transferencial, transitando fronteras entre la alteridad y el vínculo. Ana Georgina es maestra en psicoterapia psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, estudió un posgrado con enfoque en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, trabaja como académica y profesora en el ITESO y actualmente está desarrollando su formación en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Bueno, le damos las bienvenidas a todas, muchas gracias por sus producciones. Le damos la palabra a Alicia González. Un momentito, Silvia, antes de poder proseguir, para avisarle al público cómo va a intervenir. Les avisamos a todos cómo va a ser la modalidad. Van a hacer las ponencias todas las panelistas, y mientras están las ponencias pueden comenzar en el chat a escribir las preguntas, comentarios o a pedir la palabra. La manera en la que vamos a dar la palabra, en el momento que ya vayamos teniendo un orden, ustedes deben ir, por favor, a la parte de abajo del Zoom, donde dice participantes. En participantes se les abre la ventanita a la derecha, y a la derecha tienen una cosa bien a la derecha que dice levantar la mano. Ese levantar la mano es el que va a permitir que los técnicos puedan identificarlos para que los traigan con cámara, para que la pregunta verbal sea con video, y así los podemos escuchar. Entonces, cualquier persona que desee comenzar a intervenir va escribiendo, y yo voy armando un poco el orden para que puedan levantar la mano, me van leyendo, y así el técnico no se pierde. Nada más, eso. Muy bien, bueno, le damos la palabra a Alicia González. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Silvia, a Gabriela, a Georgina y a mi otra compañera panelista. También gracias a Cristina, a Patricia y a Jimena por sus palabras. Y creo que este tema social y comunitario, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia, pues ahorita nos cae muy bien a Colombia, que estamos viviendo un momento tan difícil de tanta violencia y reactivación del conflicto armado. Bueno, entonces les voy a presentar mi trabajo. Mi trabajo se llama El desarrollo psíquico temprano visto desde la evolución como seres sociales. Un poco quería compartirles antes de iniciar que este trabajo surgió desde el seminario que vi en primer semestre de la formación sobre desarrollo psíquico temprano. De ahí surgió esta idea. Es un trabajo teórico que busca, digamos, encontrar un puente de unión de dos disciplinas distintas. Desde ese entonces lo he venido trabajando. La versión que les traigo es una versión más corta que la que tengo. Y bueno, pues todos sus aportes y opiniones son bienvenidos, porque es un trabajo que pienso seguir desarrollando y enriqueciendo. Entonces voy a comenzar a leerlo. La evolución como seres sociales y sus implicaciones en el desarrollo psíquico temprano. Gazzaniga plantea que en el transcurso de nuestra evolución hemos desarrollado la capacidad cerebral de observar la conducta social en grandes grupos, pues somos seres sociales. Nos muestra que los individuos egoístas tal vez tengan ventajas sobre los altruistas dentro de un grupo, pero los grupos internamente altruistas tienen ventajas sobre los egoístas. Por lo tanto, la selección natural nos ha llevado a formar parte de los grupos para poder sobrevivir. Postula que la capacidad de predecir y manipular la conducta de los demás procuró una ventaja adaptativa y originó un incremento de la complejidad de la mente. La diferencia entre primates y no primates radica en la complejidad de sus habilidades sociales.
Vivir en grupos sociales con vínculos complejos a su interior es más complicado que adaptarse al mundo físico, pues las exigencias cognitivas de esta vida social derivaron en una presión selectiva a favor de incrementos en el tamaño y de las funciones del cerebro. Esto es lo que nos plantea Gazzaniga en su libro. Entonces, el cerebro humano es entonces lo suficientemente evolucionado para que tengamos la excepcional característica de ser seres sociales, pero a su vez vivir en sociedad y necesitar de los otros es lo que nos ha mantenido como especie. También lo que ha forjado el desarrollo del cerebro humano al adaptar funciones complejas para lograr afrontar estas demandas sociales, lo que guarda coherencia con lo planteado en los diferentes modelos del desarrollo psíquico temprano. Pues si un bebé nace con un aparato psíquico que tiene la capacidad innata para el desarrollo, es hasta que entra en contacto con el mundo social y recibe estímulos del entorno que esta capacidad logra desplegar el desarrollo psíquico. De lo contrario, el sujeto quedará sumido en un mundo carente de sentido de sí mismo, subjetividad y diferenciación, con la tendencia a ser tal vez más autístico y alcanzando un desarrollo psíquico precario. Autores como Stern, Bowlby, Winnicott y Ancieux señalan de diferentes maneras y perspectivas la importancia de la presencia de otro, del entorno y de la interacción social para que se pueda llevar a cabo el desarrollo del yo y de una identidad que más adelante conforman el ser o sí mismo, y así lograr una independencia que conlleva a su vez una dependencia relativa, pues la independencia absoluta no existe. Todos estos autores tienen en común el haber postulado que desde el nacimiento el bebé ya existe como un individuo. Stern resalta que desde ese momento el bebé tiene un sentido de sí mismo, el sentido de sí mismo emergente, que va surgiendo, moldeándose y adquiriendo mayores capacidades, gracias a la interacción con el otro y por tanto formando un sentido de sí mismo subjetivo. Desde el inicio, el bebé sabe que él es diferente a su madre y su desarrollo se verá influenciado por el entorno y a su vez el entorno se verá influenciado por él. Stern plantea como hipótesis de trabajo la experiencia subjetiva que tiene el infante de su propia vida social. El infante nace con un sentido de sí mismo, en el que es capaz de vivenciarse como un cuerpo unido, distinto e integrado, que es agente de sus acciones, experimentador de sentimientos, que propone intenciones, es arquitecto de planes y experiencia el lenguaje. El sentido de sí mismo sirve como una perspectiva subjetiva primaria que organiza la experiencia social. El sí mismo emergente, que involucra la percepción amodal, la percepción fisiognómica y los afectos de la vitalidad. El sí mismo nuclear describe 4 invariantes: la agencia del sí mismo, la coherencia del sí mismo, la afectividad del sí mismo, la memoria o la historia de sí mismo, que es la experiencia, el seguir siendo de Winnicott. Eso es lo que le da una coherencia al sí mismo. Si no hubiera continuidad en la experiencia, el sentido de sí mismo sería efímero. Y es esta memoria la que proporciona la integración en todas las otras invariantes, porque hay memoria motriz, memoria perceptiva y memoria afectiva. Entonces, Gazzaniga describe en su libro que el antropólogo Dunbar ha establecido una correlación entre el tamaño cerebral y el tamaño del grupo social en primates y simios. Cuanto mayor es la neocorteza, más grande es el grupo social. Y él propone 5 capacidades cognitivas que podrían limitar el tamaño del grupo social, que son: la primera, la capacidad de interpretar información visual para reconocer a otros; la segunda, la memoria para las caras; la tercera, la capacidad de recordar quién está relacionado con quién; y la cuarta, la capacidad de procesar información emocional; y la quinta, la capacidad de manipular información sobre un conjunto de relaciones. Quiero señalar aquí la similitud que encuentro entre las propuestas de Stern, descritas anteriormente, con estas 5 capacidades cognitivas propuestas por el antropólogo Dunbar. En la percepción fisiognómica del sentido de sí mismo emergente, prima el reconocimiento de un rostro. Esto se relaciona con 1, la capacidad de interpretar información visual para reconocer a otros, y 2, la capacidad para y 2, la memoria para las caras. Entonces concuerdan
estos dos autores, que somos capaces desde muy temprano de hacer una interpretación visual de los rostros para reconocer a otros y además guardarlos en nuestra memoria, lo que está relacionado también con la historia de sí mismo propuesta en el sí mismo nuclear y en concordancia a su vez con la memoria para las caras, y 3, la capacidad de recordar quién está relacionado con quién, también descrito por Dunbar, ya que es por medio de la memoria que podemos construir nuestra propia historia, reconociendo también los rostros y personajes que forman parte de ella. En cuanto a la cuarta capacidad, que es la capacidad de procesar información emocional, y la quinta, la capacidad de manipular información sobre un conjunto de relaciones, también es congruente con lo propuesto por Stern, con los afectos de la vitalidad en el sí mismo emergente. La capacidad del lenguaje es lo que nos proporciona en gran medida la capacidad de socializar. Somos seres sociales gracias a la comunicación. Esto también es un planteamiento de Gazzaniga. Esto se debe al desarrollo cerebral, lo que tiene cierta coherencia con la descripción de Stern de un sí mismo verbal como la capacidad de intercambio con el otro, siendo necesario la interacción social para el desarrollo del lenguaje y viceversa. Aunque Winnicott señala que el infante requiere inicialmente una etapa de fusión y dependencia con la madre para luego lograr diferenciarse de ella, es también esta interacción social con otro, primero con la madre, la que determina el éxito de la independencia y el desarrollo psíquico. Winnicott y Ancier hacen referencia a la importancia de la experiencia táctil proporcionada por otro, principalmente la madre. Y es esta interacción social con ella la que irá reafirmando y forjando la formación de un yo diferenciado de otro y un ser. Es a través de los límites de la piel y el sentido de continente que la madre suscita en el psiquismo el establecimiento de la diferencia hasta dónde voy yo y hasta dónde va el otro. Winnicott describe entonces una necesidad de otro para que el desarrollo psíquico temprano del infante se pueda dar de manera adecuada, ya que aunque el infante trae por sí un núcleo somatopsíquico innato destinado para el desarrollo, es por medio de esta interacción social, inicialmente con la madre, que logra el psiquismo despegar su desarrollo. Más adelante, en la interacción con los otros, surge en el infante el sentir como propia su existencia, su cuerpo, su continuidad, elementos que constituyen una identidad, un verdadero ser, que se retroalimentará a partir de las experiencias del yo propiciadas por un intercambio con el entorno social. Bowlby le dio gran importancia al desarrollo psíquico del infante en la relación con el entorno, pero principalmente al vínculo que se construye entre el infante y la madre o con sus principales cuidadores, el apego seguro. Desde el punto de vista de Bowlby, se puede ver que por medio de la interacción social, en un principio con la madre, es lo que va a determinar en el infante el desarrollo de su psiquismo, la individuación y más adelante su funcionamiento en la sociedad. Es este vínculo con la madre lo que impactará en su adaptación y habilidades sociales para desenvolverse en el complejo mundo social. Si se ha tenido un vínculo de apego seguro con la madre, el infante se podrá desenvolver con confianza, seguridad y adaptación en las relaciones con los otros. Didier Ancier describe el concepto del yo-piel como eje organizador de la vida psíquica en el infante y que continuará en el adulto. De la piel depende la construcción del psiquismo. Es a partir de esta experiencia táctil proporcionada no solo por el contacto con las caricias de la madre, sino también con la experiencia de la lactancia, lo que hace que esta piel pueda ir ejerciendo su función de interfaz que marca el límite con el afuera y lo mantiene en el exterior. La piel es la barrera que protege la penetración de las avideces y agresiones que provienen de los demás seres y objetos. Es por lo tanto la piel y su representación psíquica un medio de relación e interacción social, que no solo reafirman hasta dónde voy yo y hasta dónde va el otro, sino hasta dónde podemos interactuar y entrar en contacto sin perder la diferenciación de ser seres individuales, pero que pueden estar juntos. Con la tercera función de la piel, la boca es un lugar y medio primario de comunicación con el prójimo y de establecimiento de relaciones significativas. Una vez más, la piel es fundamental incluso para la comunicación verbal que complejiza nuestras relaciones sociales. La piel es también una superficie de inscripción de las huellas que
que ellos dejan y un reservorio de nuestra memoria e historia de sí mismos. Estos autores tienen en común la descripción de un yo temprano, donde el desarrollo depende de la interacción con el otro, pues somos seres sociales desde el punto de vista psíquico y evolutivo, que requerimos de la interacción con otros para desarrollarnos, diferenciarnos, integrarnos y crear una identidad, un self o sí mismo. Pues un individuo solo no alcanza el desarrollo ni la supervivencia. Necesitamos de otros para mantenernos con vida. Como conclusión, quisiera señalar que resulta importante destacar que el cambio intelectual de la teoría de la evolución como seres sociales permite explorar desde otra perspectiva algunas ideas centrales del psicoanálisis. La integración de estos dos campos de conocimiento brinda una fortaleza epistemológica a ambas disciplinas, enriquece su comprensión y ofrece un campo de investigación que se encuentra aún sin explorar. Gracias. Muchas gracias, Alicia, muy interesante. Marcelo Viñar, en nuestro medio, analista de referencia para toda América Latina, plantea que hay tres capacidades que distinguen la condición humana, ¿no? El manejo integral del aparato motor, el uso razonable del habla, y el nombrarse a sí mismo en primera persona, ¿no? El designarse yo soy. Lo cual va muy de la mano con los planteos que tú fuiste recogiendo de los distintos aportes. Bueno, le damos la palabra a Jennifer Levy, de Perú, con su trabajo Desigualdades Sociales, Transformaciones Internas. Adelante, Jennifer. Gracias. Buenos días a todos. Quería comenzar mencionando que el trabajo que voy a presentar es fruto de mi trabajo clínico y también, por otro lado, es fruto de mi experiencia supervisando terapeutas jóvenes en una institución llamada NUNA, que lamentablemente no sigue operando, pero que fue una institución que acogió a pacientes con bajos recursos económicos provenientes de distintas zonas de Lima metropolitana, las zonas generalmente más golpeadas de la capital, y también muchos pacientes provenientes del interior del país, ¿no? Por lo tanto, migrantes, ¿no? Mi trabajo está de alguna manera inspirado en estas dos áreas, ¿no? Lo he titulado Desigualdades Sociales y Transformaciones Internas. En mi país, el Perú, los altos índices de pobreza, la informalidad, la corrupción en todas las esferas de la sociedad y un sistema judicial que no protege a sus ciudadanos son elementos que forman parte de nuestra identidad. Por esta razón, no podemos olvidar que los factores sociales y culturales son aspectos a considerar en la construcción de nuestra subjetividad. Nuestro nacimiento como república lleva las marcas de siglos de dominación española y de injusticia social. La furia, el dolor, el resentimiento, el miedo y la vergüenza son aspectos que nos constituyen y que por ende no podemos dejar de lado en nuestro quehacer psicoanalítico. Muchos de los pacientes que llegan a nuestro consultorio hoy en día son jóvenes migrantes, que muchas veces provienen de entornos sociales muy deprivados, donde los problemas de salud mental están presentes. Siendo niños, muchos de ellos han sufrido la ausencia y la desprotección por parte de unos padres que, al estar inmersos en una lucha diaria por sobrevivir, no suelen estar disponibles para acompañar el crecimiento emocional de sus hijos. En mi práctica clínica encuentro que muchos de ellos han sufrido situaciones de abuso físico, incesto, violación y abandonos prolongados por los mismos padres o adultos que deberían haber cuidado de ellos. Hasta diera la impresión que cuanto más crítica es la situación económica de una familia, más violentas las relaciones entre padres e hijos.
Cuando migran a la ciudad, estos jóvenes se enfrentan a un segundo desamparo. El Perú es un país lamentablemente muy racista. Como dice Jorge Bruce en el 2007, entre comillas, nadie en el Perú puede escapar de los efectos de la ideología racista, tanto en el plano intersubjetivo como en el de la conformación de su identidad. En muchos casos, la ciudad no es un espacio continente, pues no los recibe ni los acoge por ser, entre comillas, provincianos. Devenir analista en un país como el mío requiere que estemos abiertos a entender la problemática de pacientes que vienen de entornos sociales, culturales, de muchas carencias materiales, de una particular manera de referirse al mundo de las emociones y de mucha proclividad al acting out o al pasaje al acto. Sin generalizar, César Rodríguez Rabanal considera que, comillas, la literatura sobre las condiciones de vida de extrema pobreza es en alguna medida reiterativa. El monto de las carencias suele afectar la formación de la personalidad. Pareciera que las condiciones de vida asignadas por la pobreza y sucesivos traumas son el caldo de cultivo en que germinan personalidades que recurren tempranamente al desarrollo de estrategias de supervivencia. Usando libremente una idea de Bion, pareciera que estos jóvenes han vivido en una sociedad plagada de elementos beta en la que sus integrantes tienen poca capacidad de alfabetizar sus experiencias y por el contrario evacúan en forma violenta el dolor, la angustia, la frustración y el odio. Si bien nosotros también hemos crecido con nuestras propias experiencias traumáticas y dolorosas, en muchos casos difíciles de elaborar y que a su vez tendemos a actuarlas, nosotros me refiero a analistas, el encuentro emocional con un paciente que ha estado expuesto a mucha violencia y a un entorno familiar negligente, considero que suscita respuestas contratransferenciales intensas en el analista. La ira y la humillación que el paciente ha experimentado en su vida ahora son transferidos al analista para poder ser pensados, elaborados y contenidos por él. Desde la perspectiva kleiniana, nacemos con una carga de pulsión de muerte innata que se manifiesta desde el inicio de la vida. Esta base constitucional destructiva puede ser amainada si el bebé es recibido por un ambiente medianamente saludable. Cuando por el contrario, dice Kristeva, hay mucha carencia o cuando se prolongan los estados de frustración, las cantidades innatas de agresividad se multiplican. Me pregunto, ¿qué pasa cuando recibimos a un paciente que ha vivido en un entorno muy deprivado emocionalmente e incluso negligente? ¿Qué cosas vía identificación proyectiva va a transferir ese paciente y cómo nosotros vamos a tramitar internamente ese cúmulo de experiencias dolorosas cuando impactan traumáticamente en nosotros? ¿Cómo nos reponemos de esos estados emocionales turbulentos para ayudar a crecer a nuestros pacientes? Considero que la desigualdad social, tan marcada en mi país, es un elemento importante que atraviesa la relación analítica y que muchas veces es necesario trabajar porque tanto el paciente como el analista traen sus propios prejuicios y sus propias creencias, tiñendo el escenario vincular de una manera particular. En estos casos, nuestra herramienta más importante es nuestra función analítica. En estos casos, por ejemplo, si un analista con un paciente que trae un monto grande de destructividad recibe sus proyecciones y las tramita dentro de una lógica esquizoparanoide, probablemente no podrá ser tan receptivo ni tan permeable. Más aún, si nos sentimos amenazados, interpretamos las ausencias o las desapariciones de un paciente como ataques personales, menos posibilidades de desarrollar una función reverí. Pienso que solo cuando logramos ser conscientes de qué es lo que no podemos tolerar del otro, del paciente, pero de nosotros mismos también,
o qué es lo que no estamos pudiendo escuchar y por qué, podremos empezar a transformar nuestra escucha defensiva, prejuiciosa y superioica, en muchos casos, en una escucha más abierta, tolerante y receptiva. Tal vez a esto se refería Bion cuando nos sugería estar con el paciente sin memoria y sin deseo. La paciente que quiero comentar aquí percibía a su analista como una persona lejana e incapaz de entender sus dificultades porque estaba convencida de que su analista no había tenido una vida difícil como la de ella. La paciente solía llegar tarde a sus sesiones o las cancelaba el mismo día. Otras veces no venía del todo y la analista la esperaba sin saber si vendría o no. De hecho, podían pasar varias sesiones sin saber nada de ella hasta que nuevamente aparecía. Llamaba la atención que cuanto más situaciones difíciles y conflictos en la vida de la paciente, más distancia tomaba de su analista y se desaparecía. ¿Por qué no podía usar a su analista para justamente elaborar todas sus dificultades? Durante todo un primer periodo de trabajo, la analista sentía estas ausencias y desapariciones como un ataque al vínculo. Esta primera reacción contratransferencial solo conseguía que el analista sienta rechazo por su paciente y llegue a pensar incluso en la posibilidad de la derivación. A su vez, cerraba la posibilidad de entender qué se estaba significando en el vínculo. Poco a poco, la analista y su paciente fueron comprendiendo que la paciente no venía a sus sesiones porque sentía mucho miedo de ser juzgada. Tenía vergüenza de compartir su mundo caótico y disfuncional, como ella lo describía. Asimismo, el analista notaba que cuando lograba salir de una escucha superiórica y autorreferencial, la paciente inmediatamente mostraba una mayor apertura y podía lanzarse a confiar más. En esos momentos se podía pensar acerca de los sentimientos de ira y de envidia de la paciente, que la paciente sentía hacia su analista sin que ninguna de ellas saliera dañada. Me voy hacia un párrafo posterior porque creo que estoy con un poco tiempo. En esta nueva comprensión del proceso, generó un cambio interno en la analista y permitió que la paciente pueda pensar no solo en lo difícil que se le hacía compartir su mundo interno, sino en cuán doloroso estaba haciendo mirarse. Hoy, a pesar de que por momentos sigue desapareciéndose, cuando retoma sus sesiones, la paciente puede expresar su miedo a ser juzgada, a ser criticada y descalificada, su terror a ser rechazada y su vergüenza a mostrarse, su desconfianza. Ahora es posible comprender que la paciente evita el contacto cercano porque siente y fantasea que le falla a su analista. Pienso que las transformaciones internas que el analista va experimentando a lo largo de todo proceso de análisis son parte imprescindible del trabajo clínico. La capacidad para mirarnos como analistas, luego de esos momentos difíciles que Bion describe como momentos de turbulencia emocional, nos permite desarrollar una mayor receptividad con nuestros pacientes y una mayor comprensión de las infinitas transferencias que ellos nos adjudican. Cada uno de nuestros pacientes nos lleva un viaje interno distinto y a su vez nosotros podemos facilitar que ellos emprendan sus propios viajes de transformación. Muchas gracias, Jennifer. Escuchando a Jennifer, leyendo su trabajo, también nos evoca a los planteos de Green, ¿no? Green plantea que la rememoración actúa como una repetición, casi tan dolorosa como el propio trauma. Lo que está en cuestión, dice él, es el carácter indecible, afectivamente intolerable de las situaciones que evocan. Y cómo eso, bueno, es sobre lo que tenemos que trabajar en el análisis con los pacientes y en nuestro propio análisis, ¿no? Sobre lo que nos van generando. Gracias, Jennifer. Bueno, ahora le damos la palabra a Ana Georgina López, de APG, con su trabajo La relación transferencial, transitando fronteras entre la alteridad y el vínculo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Me siento muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Silvia, Gaby. Muy interesantes los trabajos, tanto de Alicia como de Jennifer. Y bueno, pues
Yo quería decir que, bueno, mi trabajo también tiene que ver con la experiencia de constitución del sujeto migrante, solo que ubicado particularmente en una comunidad eclesiástica, un poco la experiencia también clínica que he tenido ahí. Entonces, bueno, voy a comenzar leyendo el trabajo. Lo titulé La relación transferencial, transitando fronteras entre la alteridad y el vínculo. Y bueno, el propósito de este trabajo, creo que están proyectando otro, ¿eh? Sí, ya lo modificamos, disculpe. Sí, no. El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la relación transferencial y los procesos de vínculo y alteridad y de su influencia en el trabajo psicoanalítico. El vínculo tiene que ver con una unión, con un lazo afectivo, con un encuentro entre dos psiquismos. Más que la suma de dos sujetos, lo vincular se refiere a un espacio psíquico nuevo, que se construye a partir de las relaciones del sujeto, de las alianzas inconscientes que se repiten y se actualizan con el analista. Por otra parte, la alteridad se refiere a la capacidad para ser otro, distinto, y reconocer la discriminación entre el tú y el yo. Pero ¿cómo se juega en la técnica? ¿Cuál es la función de la transferencia? ¿Cuál es la distancia más soportable con el otro? ¿Cuál es el deseo propio que se va construyendo en el análisis? ¿Cómo diferenciar la necesidad de alteridad a las resistencias constantes en el proceso? Son cuestionamientos surgidos a partir del trabajo con pacientes que han emigrado de sus países para formar parte de una comunidad eclesiástica. Así pues, el devenir sujeto-otro tiene que ver con el proceso del vínculo, de desencuentro-encuentro del sí mismo con el otro. En el presente escrito, mi intención es reflexionar acerca de la construcción de la subjetividad del sujeto migrante en el proceso del análisis, tomando como referencia algunas experiencias con pacientes de una comunidad eclesiástica con la que colaboro desde hace algunos años. En su mayoría, sujetos que provienen de países centroamericanos, donde se viven condiciones de pobreza extrema, marginación, inseguridad y violencia. Emigrar significa dejar la patria y la familia para mudarse a otro país. Existen las migraciones voluntarias y las forzadas. Para nuestro caso, hay un poco de ambas, ya que aunque existe una vocación, una voluntariedad, la pongo entre comillas, por el sujeto por pertenecer a una comunidad eclesiástica, también se busca como un refugio y una alternativa de sobrevivencia. Es decir, migrar forzadamente por temor a que las condiciones económicas, sociales y de posibilidad de futuro pudieran empeorar en sus países de origen. La migración puede llegar a ser una situación traumática y producir fuertes angustias de desamparo, ya que implica cambios en la realidad externa e interna. La conformación de la subjetividad se reconoce a través de los vínculos primarios y de la diferenciación del yo no yo y del nosotros somos, nosotros no somos. Cuando se migra, se pierde esa identidad de pertenencia y de referencia social, esa pérdida de reconocimiento en el ser. El desplazamiento forzado fragmenta la identidad, el sujeto desaparece y se pierde la capacidad para simbolizar. De la misma manera aparece lo otro como intrusivo y amenazante para el sujeto, para su forma de ser y su cultura. Así pues, la congregación, en este caso, ha significado un espacio de acogida, de cuidado, de reorganización del psiquismo y de posibilidad de proyectar el futuro. Asimismo, se ha puesto en tensión la enajenación de sus miembros, la pérdida de pensar por sí mismos y la cuestión de la alteridad. Entre algunas preguntas surgidas en el análisis con ellos se encuentran: ¿cómo me reconozco a mí mismo? ¿Cómo saber cuándo me he convertido en el otro o el otro en mí? Me han dicho que se sienten como forasteros, ajenos y que les angustia vivir en varios mundos, que el vivir con otros hombres a veces es un privilegio, otras una carga insoportable. Temen continuamente
perderse en el otro, y lo mismo se ha repetido conmigo en la transferencia. Uno de ellos recordaba constantemente de su madre el olor concentrado a piel, mezclado con aroma de café que despedía cuando estaba cerca del fogón. La relación transferencial. La relación transferencial entre un analista y su paciente conlleva un proceso no lineal que inicia quizás desde el deseo o la intención de comenzar un análisis. Existe la resistencia, miedo o expectativa. Sea cual sea el caso, hay un afecto a depositar en la figura del analista y un viaje que emprender hacia los lugares más recónditos del alma. Freud señala que en la transferencia reaparecen los afectos más arcaicos. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá, las pulsiones que satisfacirá, así como para las metas que habrá de fijarse. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha por la realidad, se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada persona nueva que aparece. Freud refiere que la transferencia es algo que surge en cada situación analítica de manera única e irrepetible, en donde el analizado transfiere sentimientos y deseos sobre el analista. Ahora bien, estos sentimientos se presentan en formas amorosas, hostiles, persecutorias, cercanas o lejanas. Puede que predomine algún tipo de transferencia según la estructura y los rasgos del paciente, pero también el tipo de relación transferencial va mudando y cambiando, así como sus manifestaciones. Por lo que la transferencia no es solamente el retorno a los afectos primarios puestos sobre el analista, sino también tiene que ver con las distintas reelaboraciones y coyunturas de la vida que ocurren a través de los años y que se sienten a lágrima viva en el espacio del análisis. Freud argumenta que solo mediante la experiencia transferencial pueden ser vencidas las resistencias psíquicas del analizado, de manera de lograr que lo reprimido sea resignificado. En el caso de estos pacientes, la transferencia se ha caracterizado por ser muy intensa, confusa y asfixiante. A veces hostil, pues algunos me han dicho, por ejemplo, no me gusta el chirrido de tu puerta, o no me gusta lo que decís, pero tu acento sí, en tu país se usa así, entre otras expresiones. Es necesario para el analista analizar su contratransferencia a manera de no interferir con el analizado y poder diferenciarse. Yo me he sentido invadida, inundada y devaluada con este tipo de pacientes, pero es necesario poner el cuerpo como analista para ser un verdadero sostén. Ahora, ¿qué tendría que ver la relación transferencial con el vínculo? Pienso que justo a través de la relación transferencial es como se va creando el vínculo. Un vínculo que se repite transferencialmente, pero que a la vez se rehistoriza en una relación nueva que permite mantener la cercanía y el poder diferenciarse poco a poco para llegar a ser un sujeto y para construir la alteridad. Este camino es largo y doloroso, requiere derribar diversas resistencias, como cuando el paciente se paraliza en su narrar o cuando actúa en lo que no puede expresar. Sin embargo, a partir del análisis de la transferencia y la resistencia, es como podemos descifrar las claves inconscientes del fantasma infantil, las tramas que le siguieron y las formaciones sintomáticas. Para ello, tenemos que estar dispuestos a sentir la locura del paciente y nuestra propia locura. Aguantar que el otro cuente con un espacio y un tiempo. La relación transferencial es el hilo conductor para que exista este vínculo que puede transformar al sujeto analizado, siguiendo los procesos fundamentales, la asociación libre, el análisis de la transferencia y la resistencia. Voy a bajar por el tiempo que me queda. La alteridad se refiere a la condición o la capacidad de ser otro o distinto. En el sujeto migrante aparece constantemente la angustia persecutoria de no ser el mismo, pero a la vez se ha resguardado su identidad en ser otro, el extranjero, el forastero, el migrante, el que viene de un país extraño, pero que a donde se ha mudado elige que otros elijan por él, como su comunidad eclesiástica. Freud recuperaba a Schopenhauer para analizar las relaciones a los erizos que se encuentran
con necesidad de calor, y que cuanto más se acercan, más dolor se causan por las espinas del otro, pero que por el contrario, cuando se alejan, sienten el frío voraz. ¿Cuál es? Pues la distancia más soportable. Ahí voy a bajar un poco. Y voy por lo que dice Green, ¿no? Que es necesario mantener una distancia útil que permita ir construyendo un vínculo no destructivo. Esto implicará flexibilidad y variaciones en el proceso analítico, en donde el paciente pueda retener la presencia del analista, más aún en estos tiempos ante la contingencia del COVID-19. Esto incluirá el mantener un encuadre interno, entendido como la castración del analista, en donde se compromete a analizar su contratransferencia. Asimismo, establecerá la regla fundamental del análisis, la asociación libre para tener una escucha y atención flotante desde los afectos, para poder generar las ligaduras que se encuentran en falta. Como señala, el trabajo en transferencia permite enlazar estos puentes para crear el vínculo. Por lo mismo, es necesario que el analista preste su oído, preste su cuerpo y trabaje desde la distancia más soportable del paciente. Un paciente me comentaba, este es el único lugar donde me escucho, donde me recuerda la calma del fogón de mi casa, me da esperanza. Como señala Janine Puyet, de la creación del vínculo se pasará al reconocimiento de la alteridad, en donde la presencia del otro constituye una posibilidad de enriquecimiento y dolor para paciente y analista. La autora dice que un encuentro es significativo si modifica a quien lo recibe y también a quien lo produce. El análisis es como un túnel donde no salimos igual que como entramos. El vínculo nos da la posibilidad de desdibujarnos o trazar las fronteras psíquicas, esas líneas itinerantes que se reescriben, que intentan legitimar identidad nacional o extranjera y que ponen en tensión los actuales modos de vida. Ya lo decía Octavio Paz, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Con eso cierro. Bueno, muchas gracias, Ana. El trabajo en transferencia es justamente a lo que nos dedicamos nosotros, lo que constituye nuestros análisis. La transferencia juega el rol más destacado, ¿no? Los afectos son tanto o más importantes que las representaciones, y es con esta apuesta libidinal que a veces nos encontramos con angustias sin nombre, que bueno, que justamente intentamos ir ligando. Bueno, ahora le vamos a dar unos minutitos para que puedan ir participando y se puedan ir anotando. Les recordamos que, bueno, que en el chat se van pudiendo anotarse o van levantando la mano para que los técnicos los puedan ir ubicando y darles la palabra. Ahora tenemos, le vamos a dar la palabra a Luis Fernando Orduz. Te pido, Luis Fernando, que levantes la mano, tenés ahí los botones para levantar la mano, así te podemos habilitar la cámara. Ahí. ¿Ahí ya? Ahí ya. Ok, bueno, gracias. Mira, tenía pues, unos comentarios o preguntas. Voy a comenzar por el último, por el de Ana Georgina. Pensaba escuchándote que si la transferencia, y lo digo por la misma cita que planteabas de Freud, que Freud dice que la transferencia se va modificando con las nuevas experiencias, si la misma relación transferencial no es una experiencia migrante, ¿sí? Y digo migrante en tanto que es cambiante, pero también migrante, lo digo porque nos enfrenta a lo extranjero de nosotros y nos lanza como una especie de aventura donde perdemos nuestros límites y nuestras fronteras. Esa es como una primera reflexión, Ana Georgina. Frente al trabajo de Jennifer, Jennifer, yo me quedo pensando cuando hablabas un poco de las personas como que en situación de desamparo y migración, que decías como que enfrentaban de manera violenta una serie de experiencias beta que no podían como procesar. Pero entonces me quedo pensando si la violencia, más que unos elementos beta que no se pueden procesar, son fruto de todo lo contrario, de funciones alfa, es decir, de gente que tiene unos proyectos de eliminación del otro muy claros y muy racionales. O sea, yo a ratos pienso que los
tiranos, los entes que de alguna manera discriminan, porque trabajan es desde unas funciones alfas con unas intenciones de discriminación y de planeación de cómo se discrimina al otro, donde me parece que los elementos beta-bionianos están muy pocos presentes. Entonces me quedo pensando si el ejercicio de la violencia lo que tiene son usos racionales. Y tercero, el de Alicia María, ahí tengo como varias preguntas, pero voy a tratar de resumirlas en dos. Una, la primera, vos planteabas que vas a trabajar con autores que desde el inicio plantean que en el niño hay un ser que se sabe como diferente. Y mi pregunta es en relación al planteamiento freudiano, un poco de este sentimiento oceánico donde precisamente lo que no hay es una diferenciación del yo del otro, del yo del no yo. Lo que Freud plantea es más bien una construcción de una diferenciación. Vos partís como un planteamiento de no, hay una diferenciación desde el principio, quisiera si me puedes sacar un poco eso. Y dos, inicialmente hiciste como un resaltamiento, no lo recuerdo no sé si fue a partir de Esther o de Gazzaniga, que la percepción visual o la cultura visual, voy a llamarla de esta manera, es muy importante como uno de los elementos como de organización y de desarrollo del ser humano. Y después fuiste virando con los autores hacia lo táctil, o sea, con Winnicott y con Ancier fuiste virando hacia lo táctil. Vos planteás como que hay una especie de organizador principal, ¿sí? Lo digo por la primera parte, que es lo visual, por la segunda parte, que es lo táctil. Y yo me pregunto con esto, ¿no caeremos en un peligro, digo conceptualmente, cuando ponemos como predominante siempre a algún factor perceptual, sea visual o sea táctil? Y que a nosotros lo que nos importa de pronto es ver el conjunto, ¿sí? Cómo son los organizadores olfativos, los organizadores orales, los organizadores de piel, los organizadores táctiles. Al poner una predominancia, no caeremos de pronto en el peligro de poner una primacía que oculte el efecto de los otros elementos perceptuales en juego. Bueno, perdón si me extendí, serán esas tres preguntas. Gracias. Gracias Luis. Ahora le pidió la palabra Fernando Indiano. Le pedimos a Fernando que levante la mano también para que lo podamos ubicar. E irle dando la palabra y luego, bueno, le daremos la oportunidad a las autoras que puedan ir contestando estas preguntas. Luis Fernando, ¿puedes habilitar tu micrófono? Hola. Hola. Bueno, era un comentario que me surgió a partir de escuchar el trabajo de Georgina, de Ana Georgina, Gina, y lo ligaba un poco a también las situaciones complicadas de la vida, ¿no? Como de violencia o de migración. Me llamó la atención dos viñetas dos cosas que le dicen sus pacientes sobre el olor a café y el fogón, y también el sonido de la voz de Gina, ¿no? Que no le gustaba el sonido de su voz, algo así escuché que decía uno de sus pacientes, y pensé cómo hay situaciones de vida que nos ponen una mano adelante y una atrás, o sea, situaciones muy complejas de vida que hacen que afloren ciertas necesidades que van como muy a lo primario, a lo sensorial, a lo semiótico, según Kristeva, y que se ponen en cuestiones perceptuales, a propósito de lo que decía ahorita Fernando Orduz, ¿no? Como necesidades de cuidado sensorial básico, y eso me llamó la atención de los trabajos, y en particular del de Gina. Y era eso un poco el comentario. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a las panelistas para que puedan ir respondiendo y luego seguimos con la lista de inscriptos para participar. Empezamos en orden. Alicia. Bueno, gracias por los comentarios, gracias al Luis Fernando Ortús por sus comentarios. Bueno, un poco, no sé si le entendí muy bien el planteamiento de Freud y del yo temprano, pero digamos la diferencia que trato de hacer acá de pronto no está muy claro, debido a que esta versión del trabajo la tuve que acortar. Como les dije inicialmente, tengo un trabajo más amplio y sí es bueno tenerlo en cuenta para mayor claridad,
pero lo que me quería enfocar y lo que hacía referencia era en cuanto a la conformación del yo, ¿sí? Porque, bueno, Freud no habla de un yo desde el nacimiento. Entonces, siento que estos autores sí plantean un yo más temprano que está como desde que el bebé nace. Y en cuanto a lo otro, sí, yo escojo como estos puntos de la percepción visual y luego la percepción táctil. No significa que los otros no sean importantes, y claro que son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. En este trabajo, digamos que no amplío mucho en esa parte. En el otro que tengo lo amplío un poco más, sin embargo sí debería encontrar pues, la manera como de involucrarlo también, esas otras formas sensoriales de lo que tú dices, porque sobre todo la percepción amodal que plantea Esther, pues trae todas estas formas sensoriales también que están muy relacionadas con el tema. Entonces, bueno, creo que ese era el comentario que quería hacer. También agradecer a mis compañeras Jennifer y Ana Georgina por su trabajo, excelente trabajo. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, creo que es muy valioso. Listo. Bueno, Jennifer. Sí. A ver, creo que lo que habría que distinguir frente a la pregunta de Fernando Orduz, ¿no?, es qué entendemos por elementos beta, ¿no?, y qué entendemos por violencia, ¿no es cierto? Me pareció que Fernando estaba hablando de una violencia focalizada, racional, ¿no?, con un objetivo claro y un otro enemigo muy claro al que hay que, digamos, desaparecer, ¿no? Me parece que ese tipo de violencia pertenece a otra dimensión, ¿no? Pertenece a es otro nivel, creo, ¿no? Me hace pensar más en el mal, ¿no? En la violencia por la violencia, en el mal, ¿no? Los elementos beta sí pueden terminar en situaciones de violencia, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones, elementos que no han podido ser procesados ni elaborados de la experiencia, ¿no?, temprana, ¿no?, como puede ser como mencionaba, ¿no?, las experiencias de abuso, por ejemplo, las experiencias de abandono, las experiencias de negligencia, ¿no? Todo eso marca de una manera muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y eso que no se puede procesar, que está digamos, fragmentado, posteriormente se puede eyectar, ¿no? En pasaje al acto, en violencia, ¿no? Pero sí creo que depende de cómo concebimos lo beta, ¿no? Para poder hacer una distinción, ¿no?, más clara. Ok, gracias, Jennifer. Georgina. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas y la participación. Me gusta mucho esta pregunta de si la misma relación transferencial es un proceso migrante, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, como dice Janine Puyet, pues hay un cambio tanto en el analizado como en el analista, ¿no? Y va mudando la transferencia, ¿no? Va haciendo otro vínculo y digo, es como lo que se espera que ocurra, ¿no? Porque si no, pues solo nos quedaríamos con la parte en que se repite, se actualiza la transferencia, pero se trata de que haya un vínculo nuevo, de que haya otra cosa, ¿no? De que se vaya formando y rehistorizando otra parte en el sujeto, ¿no? A partir de esa nueva relación transferencial. Entonces sí creo que es un espacio de migración tanto para paciente como analista, ¿no?
Y de esta otra parte que decía Fernando también es muy interesante, ¿no? Porque creo yo que es por lo semiótico, ¿no? Y por todas estas cuestiones sensoriales y por la guía de la contratransferencia que tenemos que devolver a los pacientes todo lo que pasa, ¿no? Y como poder enlazar, ¿no? Todos estos afectos, estas representaciones, poder ligarlas y poder darles un sentido, ¿no? Porque en efecto, estos pacientes, pues digo, en el caso del caso que yo abordé de la comunidad eclesiástica, tienden a fusionarse mucho, tienden a confundirse mucho, tienden a convivir todo el tiempo, digamos, centroamericanos, con mexicanos, todo el tiempo están confrontando como esta parte de quiénes son, ¿no? Y esta alteridad y esta cosa extranjera, ¿no? Y a mí digamos, en las sesiones, más que lo del acento, porque, o sea, me decían, no me gusta lo que dices, ¿no? Pero tu acento sí, ¿no? Me decían. Entonces era como esta parte de que sí que sí pueden ir procesando, que sí pueden aceptar, sin sentirlo como amenaza, ¿no? Creo que también el trabajo de Jennifer hablaba un poco de eso, ¿no? De lo amenazados que se sienten, de toda la hostilidad que se vive, ¿no? Y que se va repitiendo en las relaciones, ¿no? Entonces, es delicado, ¿no? Como decía Freud, ¿no? Como trabajar en esta, pues como en esta distancia, ¿no? Adecuada, entre irte acercando, pero no invadiendo, ¿no? Y pues es completamente, hay un trabajo pues muy artesanal, ¿no? O sea, en ese sentido de el que tiene que hacer el analista. Perfecto, gracias. No les mencioné, pero digo, siéntanse libres las panelistas de pedir la palabra cuando lo consideren necesario también, ¿no? No necesitamos estar esperando el orden, pueden pedir la palabra también ustedes mismas. Ahora le vamos a dar la palabra a Javiera Márquez. Javiera. Para que ya vayan levantando la mano, tenemos a Javiera Márquez, Gabriela González y Gabriela Polo, así ya van levantando la mano para que podamos ubicarlas. ¿Aquí? Sí, ahí te escuchamos, Javiera. Ah, ahí está. Perdón. Tratando de adaptarnos a la tecnología. Hola a todos. Bueno, qué alegría. Gracias por los trabajos que presentaron. La verdad que son todos muy, con mucha información y mucha clínica, cosa que me alegra muchísimo, porque un poco por la virtualidad tuvimos que dejar fuera las presentaciones clínicas directas, pero veo que los tres trabajos, inevitablemente, y así es, apuntan a nuestra práctica y a nuestra clínica, ¿no? Así que eso me hace pensar mucho, y me hizo pensar los dos trabajos, el de Jennifer, y el de María, que estaban muy relacionados, ¿no? También la pregunta que hizo, o el comentario que realizó Fernando Orduz, porque pensaba que depende cómo pensemos la constitución del aparato psíquico va a ser nuestra práctica. Y que el trabajo que apuntaba el psiquismo temprano hablaba de un bebé kleiniano. Me parece que el bebé kleiniano, el modelo de la construcción del aparato psíquico de Klein y de todos los autores post-kleinianos que se citan en el trabajo, creo que nos ayuda más para los pacientes graves, ¿no? Porque depende de la teoría que tengamos en la cabeza, las herramientas que vamos a tener para intervenir. Entonces pensaba qué rico el trabajo que nos recordó las defensas, los mecanismos que vamos a tener en la transferencia. Porque si pensamos un bebé kleiniano, sabemos que ese aparato psíquico, que de entrada tiene objetos, a diferencia del bebé freudiano, ¿no? Que el objeto es a construir, el bebé kleiniano ya tiene un mundo interno, un montón de objetos, es un modelo de aparato psíquico distinto el de Klein. Y pensaba que el otro trabajo, en donde nos contabas, Jennifer, una supervisión, es como si vos le hubieras traído a tu supervisado, ¿no? Al analista que estabas supervisando, un modelo de aparato psíquico distinto, que a lo mejor en la contratransferencia
era más útil que pudiera entender o pensar al paciente con otros mecanismos de defensa, la proyección, la identificación proyectiva, cómo iba a impactar en el analista. O sea que un poco mi comentario es, cuán importante es que podamos tener esta flexibilidad y usar distintos modelos teóricos para la lectura de cada caso, ¿no? Y me parece que en ese sentido son dos trabajos que están enlazados. Uno, cómo se organiza la constitución psíquica, y el otro, qué lectura hacemos del aparato psíquico y de la contratransferencia y la transferencia en la práctica. Creo que acá en los dos estamos hablando más de un bebé kleiniano, ¿no? Como modelo. Bueno, ese comentario nomás, les agradezco porque me parece que bien apuntan a nuestra clínica, ¿no? Gracias, Javiera. Bueno, Gabriela González Polo, le damos la palabra, a ver si la tenemos por ahí. Ahí está llegando. Listo. ¿Ahí ya se escucha? Sí, se escucha. Bueno, un poco pensando en el trabajo primero de Jennifer. Jennifer hablaba de la realidad en su país, ¿no? En Perú. Yo soy de México y considero que, bueno, es una realidad que tenemos en común, ¿no? Estas vivencias de racismo, clasismo, ¿no? Y desamparo y desvalimiento en las que podemos encontrar a personas que han vivido esta desigualdad social, ¿no? Entonces me parecía también muy interesante porque nos aplica a toda América Latina, me parece, ¿no? Esto no solo es Perú, sino es México, Colombia, etcétera, ¿no? Uruguay y demás. Y entonces yo pensaba como analista en esta parte de intervención social, cómo impacta en la contratransferencia la marca de esta desigualdad, ¿no? Justo lo que ella hablaba un poco de la transferencia, hostil de los individuos estando en esta desigualdad. Y por el otro, en el de Ana Georgina, que también encuentro como una similitud, ella hablaba mucho de que en ocasiones esta migración de país a país puede ser una situación traumática. Y claro, puede ser una situación traumática porque yo creo que ya la migración implica una situación disruptiva. Entonces pensaba mucho de qué va a depender que esta situación disruptiva de migrar de un país a otro se convierta en una vivencia traumática, y pensaba yo mucho en pues, la experiencia de acogida que sienta el migrante hacia la llegada a otro país, ¿no? Yo pensaba mucho en todo esto porque, pues bueno, la importancia de un proceso de acompañamiento en este proceso de migración, ¿no? Si es que no se tiene esa vivencia de acogida del otro lado y hay, como lo hablaba ella, ¿no? De los que estamos hablando, de los migrantes, por ejemplo, en nuestro país, en México, que hay muchísimos migrantes y que somos justo el puente de paso hacia Estados Unidos de migrantes, y de cómo las vivencias se pueden volver traumáticas por la llegada de los migrantes centroamericanos a México y la acogida que se les da aquí en mi país, ¿no? También que también es una vivencia que por supuesto considero que puede ser muy traumática, y de la importancia que tiene esto, pues también en las vivencias sociales, ¿no? Gracias, Gabriela. Bueno, no sé si chicas quieren alguna de ustedes ir haciendo algún comentario respecto a estas dos intervenciones. Jennifer, Georgina. Quizás retomando esta última de Gabriela, me gustaría decir que pues yo creo que cualquier proceso de migrar, si es, como ella bien señala, disruptivo, ¿no? Y es traumático, ¿no? Creo que hay distintos niveles de trauma, ¿no? También coincido en esto que ella decía dependerá mucho de la experiencia de acogida, y también pues tendrá mucho que ver ya con la constitución de la subjetividad de cada persona, ¿no? Pero sí hay como distintos tipos de vivencia, ¿no? Acá, yo, por ejemplo, en la comunidad eclesiástica, digo, esto es parte como también es un extracto como de un trabajo más grande,
¿no? Pero la comunidad con la que trabajo son con jesuitas, ¿no? Que son como más abiertos que otras comunidades, donde sí hay otro tipo de acogida, ¿no? En de otro tipo de acogida me refiero a que a veces también, pues se da mucho, ¿no? En estas comunidades también el abuso, ¿no? También esta cuestión del incesto, esta cuestión donde se pasan como todos los límites y donde también la experiencia de acogida es completamente desbordante, ¿no? Entonces, bueno, acá hay así como de todo, ¿no? Hay como buen acompañamiento, buen tipo de acogida, digámoslo así. Sin embargo, todas estas fantasmas, todas estas cuestiones como de la vocación quedan como por encima, ¿no? Cuando realmente lo que pasa en los sujetos es que se meten a estas comunidades más como un refugio, ¿no? Más como una forma de vida, más como un rescate de todo lo que están viviendo en sus países, ¿no? Y de repente las comunidades eclesiásticas pues les dan también otro tipo de acompañamiento, otro tipo de apoyo, ¿no? Otro tipo de recurso económico incluso, donde se juega pues otras cosas, ¿no? Y donde eso también impacta cómo se va acomodando el psiquismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la medida en que se puedan tener más procesos de acompañamiento en estos pacientes y también que tengan como la experiencia clínica, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen mucho acompañamiento en la parte espiritual, ¿no? En la parte de elección de vida y todo, pero pues, digamos, eso lo sostiene, ¿no? En un punto, pero también ahí hay otras situaciones, otras expectativas, otras idealizaciones. Entonces, pues sí es muy interesante este tema como del sujeto migrante y digo, visto acá como desde una comunidad eclesiástica, ¿no? Donde yo también decía en el trabajo, bueno, muchas veces estas personas eligen no elegir, no eligen que otros elijan, ¿no? Dije, no, pues ahora tu destino va a ser irte a tal lugar, ¿no? Entonces es una cosa como también decidida en masa, en grupo, que se podría analizar de muchísimas maneras, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Los panelistas? Sí, me parece que el tema de las diferencias sociales, las diferencias raciales, es un tema muy delicado, ¿no? Incluso es un tema casi como tabú, ¿no? No se habla mucho en la literatura psicoanalítica sobre estos temas, ¿no? Y en muchos casos también es muy difícil para el analista poner sobre el tapete, ¿no? Estas diferencias, ¿no? Que son en muchos casos obvias, ¿no? Pero que se silencian, ¿no? Y mientras se sigan silenciando, ¿no? Yo creo que la hostilidad, ¿no? La rabia, la envidia, este tipo ¿no? de afectos tan primarios, no se va a poder elaborar a través del analista, ¿no? Entonces, creo que es necesario, ¿no? Empezar un poco a hablar de estas cosas, ¿no? Incluso me parece que los pacientes tienen mucho miedo a hablar de su odio y del odio que pueden llegar a sentir hacia nosotros. En muchos casos, ¿no? Personas que estamos en una situación a veces más privilegiada también, ¿no? Y también es muy difícil hablar, que el analista pueda hablar de su odio también, ¿no? Y creo que es un tema sumamente importante, ¿no? Que no ha tenido suficiente espacio, ¿no? En los encuentros como estos, ¿no? Gracias, Jennifer. Bueno, tenemos anotada a Rocío Segara. Rocío, te pedimos que levantes la mano. Así te podemos ubicar. Levantar la mano a través de los botones que tenemos en el chat, ¿no? Así te podemos ubicar, los técnicos te pueden ubicar y darte... Ahí va.
Hola, Rocío. Hola, disculpen, pensé que se había salido el Zoom. ¿Cómo manejarme? ¿Cómo están? Justamente yo quería conversar con Jennifer pensaba en lo que acaba de traer, ¿no? Porque uno de los autores que Jennifer ha citado, de Rodríguez Rabanal, me acuerdo en el libro que él presentó hace muchísimos años, Las cicatrices de la pobreza, nos llamaba mucho la atención acerca de cómo cuando uno desde los consultorios salía a hacer un trabajo social con poblaciones más desfavorecidas socialmente en todos los sentidos, muchas veces se estilaba un poco disfrazarse de pobres para ir a las comunidades y a los lugares con la menor cantidad de elementos que puedan hacer reconocer que hay una diferencia. Y nos llamaba mucho la atención sobre esto, y eso es una de las dos cosas que quería plantear, porque si no reconocemos las diferencias, pero las reconocemos en un sentido muy interno, ¿no? Muy de todas las ventajas. Yo he trabajado con la época con desplazados del terrorismo, ¿no? Diferencias que van hasta por el cuerpo. Alimentación nos da otra talla, calidad del pelo, vestimenta, idioma, todas las diferencias que se ponen en juego en un encuentro humano con personas que vienen de condiciones sociales muy diferentes. Se reproduce nuevamente la violencia. O sea, si negamos nuestra diferencia, se reproduce la violencia, ¿no? Y creo que eso me parece importantísimo, ¿no? Hablar del racismo, de la discriminación, de todos estos chistes que se hacen, por ejemplo, bromas en grupos cerrados, pero que tienen una connotación ya sea de discriminación social, de género, de piel, ¿no? Son cosas con las que crecemos y hay que estar muy atentos, ¿no? Pero pensaba un elemento adicional, Jennifer, que me hiciste recordar mientras te escuchaba. Cuando hablas de la vergüenza de esta paciente, del miedo y el miedo al rechazo. Esto en relación además a una tendencia más a la actuación que al hablar de las cosas que se sienten, que están en juego. Y me hizo recordar cómo, por lo menos en el Perú, no puedo afirmarlo de igual manera en todos los países, ha habido un sometimiento, al ser el virreinato muy importante, un sometimiento muy potente de la nobleza, los familiares de las noblezas incas renegaron de ser reconocidos como tales y ocultaban las relaciones que tenían con aquellos que habían mantenido su función de gobierno en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto cómo se fue reflejado en el abandono y la vergüenza del uso del idioma. El quechua fue prácticamente delegado, fue escondido, fue ocultado, y la población migrante en la ciudad de Lima, que tenemos 10 millones de personas, la generación que ha nacido no habla quechua, no habla la lengua materna de sus padres o de sus abuelos. Entonces pensaba, de alguna manera, te quería preguntar, ¿qué puedes decirnos de esto, ¿no? ¿Cómo hay una tendencia más a la actuación cuando se ha perdido una lengua materna, una lengua cultural histórica, ¿no? Eso es lo que quería plantearles. En general, ¿no? A las tres, pero el trabajo de Jennifer me hiciste pensar en esto. Gracias, muchas gracias por sus trabajos. Bueno, damos una intervención más y después le damos la palabra a las panelistas. Ivana Ponce de León. Ivana, si levantás la mano, así te podemos ubicar. Ahí está, Ivana. Tenés silenciado todavía, Ivana. Acá estamos. Gracias.
Bueno, yo quería partir por felicitarlas a las tres, no solamente por sus trabajos, sino por el atrevimiento que han tenido las tres para acercarse a la alteridad, ya sea en el trabajo con pacientes como con diferentes disciplinas, ¿no? Pensaba acerca de la relación terapéutica, cómo es una relación que implica mucha intimidad. Y como decía Jennifer, hay que partir de la intimidad un poco con uno mismo, ¿no? Y de acercarnos no solamente a los aspectos más accesibles, más fáciles de acercar, sino a los aspectos que son más difíciles de acercar también, ¿no? En ese sentido, pensar en la importancia del punto de partida de partir de la desigualdad, ¿no? De pensar acerca de ella y de cómo nos sentimos frente a ella, ¿no? Y cómo esto, unido a lo que comentaba Rocío, es partir de reconocer la diferencia, de ser honestos y de partir desde nuestra subjetividad para poder también ayudar al otro en el desarrollo de la suya, ¿no? Y bueno, eso. Muy bien, gracias Ivana. Bueno, le damos la palabra a las panelistas. ¿Quién quiere comenzar con algún comentario acerca de estas intervenciones? Sí, ¿no? Creo que lo que menciona Ivana es cierto, ¿no? O sea, yo pienso que en todo encuentro con un paciente tiene que haber una mirada, tiene que haber un autoanálisis, ¿no? Y nosotros venimos con nuestras propias dificultades también, ¿no? Entonces, en ese encuentro van a surgir, ¿no? Va a surgir toda esta turbulencia, ¿no? Que se convierte en un viaje de dos, ¿no? Se convierte en un viaje de introspección de ambos. Ambos emprenden una transformación, ¿no? Y a mí me parece esencial eso, y eso lo veo más con los pacientes difíciles, ¿no? La implicancia que uno, la disponibilidad que uno tiene que tener con estos pacientes, ¿no? No podemos ser ajenos, no podemos estar ahí tomando una distancia cómoda, ¿no? Creo que estos pacientes nos invitan a sumergirnos, ¿no? Con todo lo que tenemos dentro, ¿no? Y obviamente la honestidad es una parte bien, bien importante de este trabajo, ¿no? Green, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Que en la medida en que nosotros podemos estar en contacto con nuestro mundo interior, nosotros vamos a poder ser más empáticos y sintónicos con las necesidades del paciente, ¿no? Está bien, gracias. Bueno, Esther Chaim pidió la palabra. Ahí viene Esther. Hola a todos, ¿ya me ven? Sí, ya te vemos, te escuchamos. Perfecto. Pues bueno, primero que nada, felicidades a todas. La verdad que trabajos muy, muy interesantes y gracias por compartirlos. Mi comentario, bueno, va justo enfocado a lo que se está dando en la discusión de ahorita y lo pensaba desde que Jennifer trajo su trabajo. Pues, y también incluso como pensando en toda la migración, y les comparto de entrada, yo soy venezolana y vivo en México. Entonces, si bien es otra situación que le plantean los trabajos, pues me hizo a mí pensar varias cosas. De entrada pensaba, hablándolo, como decía Javier hace ratito, metiendo la clínica dentro de este trabajo que a todos nos encanta, pensaba cómo habían pacientes que a mí me habían llegado diciendo, es que tú me entiendes porque eres una outsider. Y yo necesito ese outsider en este caso, que yo creo que todo esto se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Pero de entrada, como viéndoles del otro lado de cómo lo ven cuando comparten en su fantasía, cierta similitud, por ahí. Luego, por otra parte, me hacía pensar, por ahí tomando el comentario también de Rocío, de Perú, en lo agresivo que nos es hablar de todas estas situaciones, porque si bien son unas realidades, y como muchas veces a nosotros como analistas nos cuesta trabajo hablar de eso que tenemos ahí tan presente, pero que otra vez habla de un trabajo como de un autoanálisis, de un reconocimiento como personal en qué posición estamos.
Entonces, pensaba en eso, y que de entrada, pues hay una diferencia en el consultorio, una diferencia de entrada por el sujeto supuesto saber, donde existe esta diferenciación desde posiciones en todos los ámbitos donde se da la consulta, que a partir de esta diferenciación se pueden trabajar muchas cosas, entonces es importante traerlo. Eso a mí incluso me hacía como moverme un poquito y pensar incluso cuando cuando el analista llega a tener como alguna enfermedad o se le nota que algo tiene, que no hablar de eso incluso es algo agresivo. Y ya para ir cerrando, pensaba como en estas diferencias socioeconómicas que sí creo que cuesta mucho trabajo hablar, pero que hay que hablar, como bien decía Jennifer, de como situaciones que a mí me han pasado que los pacientes me dicen, Esther, es que cuando vengo al consultorio, me pongo a pensar en el camino, qué cosas estoy atravesando y en qué espacio físico está, o sea, como los edificios que veo, la zona por la que camino, y lo que eso me genera. Y hablar de eso sirve. Les comparto un sueño una vez, un paciente, me acuerdo, mi primer paciente, así de toda la vida, nunca había visto. Imagínense hablar de estos temas y lo que genera, porque creo que si uno con más experiencia cuesta, pienso incluso en el principio. Así, mi primer paciente, me acuerdo que me trajo un sueño que, muy resumido, decía, yo estoy entrando a una lavandería, mi nombre es Esther, y me decía, y la dueña de la lavandería se llama Esther. Y entro a la lavandería y ella, muy arreglada y con todas sus joyas, viene y me dice, pásame tu ropa para que la metamos a lavar, ¿no? Entonces, más allá de todo el análisis de lo que puede implicar esta lavada del mundo interno, pienso en también esta Esther de joyas, y esta Esther la dueña de la lavandería. Entonces, eso nos permitió hablar de todo lo que le generaba el proceso de venir, todo este entorno que ella sentía como algo ajeno, porque es la realidad, y negar como esas diferencias culturales, esas diferencias socioeconómicas, esa diferencia de posiciones, más bien nos aleja del material. Bueno, ya no me voy a extender, muchas gracias por los trabajos, muy ricos, y felicidades. Gracias, Esther. Bueno, ya nos van quedando pocos minutitos y tendríamos que empezar como a cerrar la actividad, ya que puntualmente a las 13 horas se nos va a cerrar el Zoom, digamos. A mí me gustaría retomar esto, ¿no? Cómo Alicia nos fue planteando cómo se va dando la conformación, ¿no? Nuestra conformación como seres psíquicos, como seres sociales, cómo nos recuerda la dependencia del infant, la importancia del rol del otro auxiliador en la conformación del psiquismo, ¿no? Nos habla en los distintos trabajos ha ido apareciendo el tema del apego seguro, de la función reverie de Bion, ¿no? Pero también pensaba, bueno, toda esta conformación del sujeto, de cómo nos vamos conformando, no depende de situaciones económicas, sino del encuentro con el otro, ¿no? De la experiencia de satisfacción, de la experiencia de dolor, de cómo se inscriben ambas en forma simultánea. Y bueno, y esto que nos invita a pensar, Alicia, cómo se va relacionando con estas experiencias de migraciones planteadas por Jennifer y por Georgina, que son distintos tipos de migraciones, ¿no? Migraciones, en el caso de Jennifer, internas, que pasan del medio rural a la ciudad, digamos, básicamente, y las experiencias de Georgina, que en realidad, bueno, también conforman experiencias de repatriación, que tienen sus diferencias, pero también sus similitudes en estas vivencias de desamparo que se reactivan, ¿no? Y donde se reactivan también la dependencia infantil, y se genera como, se reactiva la necesidad, ¿no? Jennifer nos habla, no, en el caso de México, de Georgina, nos habla de la necesidad y cómo esto los deja dependientes sin poder pensarse, nos dice Regina. Y yo pensaba, ¿no? Esta dificultad para pensarse, ¿cómo la podemos pensar también con el tema del impacto psíquico del trauma reactivado, ¿no? Nos vamos conformando por huellas que van quedando siempre, algunas sepultadas para siempre, otras traducidas, mal traducidas, que bueno, que van conformando nuestra novela,
nuestra novela histórica, y vamos quedando marcados gracias a las ausencias, gracias a los desencuentros. Pero bueno, pero hay ciertas marcas de los orígenes que tuvieron lugar, marcas traumáticas, más traumáticas que otras, que hacen al armado psíquico y que van dando cuenta del dolor y de cierto encallamiento en la vida del sujeto. El trauma psíquico no se repara, el trauma psíquico se resignifica, y bueno, y esa resignificación en el análisis es la invención freudiana del psicoanálisis, ¿no? Bueno, le doy la palabra a las panelistas para si quieren hacer algún comentario adicional respecto de su trabajo, de su participación, o si no, ya vamos cerrando y nos reencontramos en próximas actividades durante todo este mes. Yo de pronto quería hacer un último comentario, y es que efectivamente pues como que todas estas situaciones que se viven en el desarrollo psíquico temprano en cuanto a la relación con el entorno y con la madre son las que luego podemos ver reflejadas como en las presentaciones que nos hacen Jennifer y Georgina, ¿no? Y también trayendo un poco uno de los comentarios que hacía Jennifer, efectivamente quería como agregar que siento que el analista también se va transformando con su paciente, ¿no? A través de un análisis. El paciente va cambiando, pero el analista también. Yo creo que el analista no es el mismo con ese paciente, como en la vivencia también, en el vínculo con ese paciente, el que empieza y 2 años después el que termina o el que continúa con ese paciente. Y un poco con este tema de las desigualdades sociales, simplemente quería compartir que a raíz de la pandemia y del trabajo virtual, he tenido la oportunidad de tener pacientes de muy escasos recursos, que siento que de otra manera no se hubieran arriesgado a acceder a tomar este tipo de ayuda o a iniciar un proceso psicoanalítico, no solo por la parte económica, sino también por todo el tema que implica que viven lejos, que sienten que tienen que llegar a un lugar, que de una persona con mucho más dinero que ellos, sienten que les da pena que los vean y que se den cuenta del estrato socioeconómico del que son, o que sí, o incómodos en el espacio que el analista tiene para ofrecerles, digamos, un poco en esos sentidos. Entonces, siento que eso sí ha facilitado que estas personas puedan acceder a psicoanálisis, y obviamente esto ha salido en sus sesiones virtuales, ¿no? Eso quería agregar, gracias. Gracias, Alicia. Bueno, le damos muchas gracias a las panelistas, muchas gracias a Alicia, Jennifer, Ana Georgina por su colaboración y por permitirnos pensar junto a ustedes todos estos temas planteados. Nos seguimos, damos por cerrado este encuentro, si nadie más tiene nada para agregar, si nadie más quiere agregar algo. Y bueno, y nos reencontraremos ahora a las 3 en el taller o en el correr de las jornadas. De acuerdo, hasta pronto, un pequeño intervalo y a los talleres. El cupo es de 100 participantes cada uno, entonces las 100 primeras computadoras entran y ahí se corta en el caso de que tengan alguna cuestión técnica, para que lo tengan en mente. Y muchísimas gracias, Silvia, extraordinaria tu coordinación y moderación. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.